Buenos días o tardes. Nuestro primer tema de introducción sería, valga la redundancia, introducción a la genética, el cual ya no pudimos ver en clase puesto que no hemos tenido realmente clase como tal desde que comenzamos, más que para aplicar el examen diagnóstico. El objetivo de este tema o de esta clase sea que el alumno comprenda los conceptos y mecanismos básicos de la genética, pero realmente va a ser algo muy básico, porque realmente para un tema de genética tenemos que tomar clases aproximadamente un semestre, entonces nada más van a ser conceptos muy básicos. Vamos a comenzar con Mendel. Él es el padre de la genética actual. Y aquí dice que la genética moderna se inicia con los estudios de Mendel, cuyas leyes genéticas son aún hoy en día la base del conocimiento teórico de la transmisión hereditaria. Probablemente no se acuerden de este señor Mendel, que sentó las bases. Era un padre que estuvo trabajando precisamente con guisantes aquí llamados chícharos, y estuvo trabajando con lo que serían algunas características, como lo sería el color, la forma, el tamaño de la flor, de la vaina, inclusive de los mismos chícharos. Entonces fue él el que comenzó a definir lo que serían los genes recesivos y los genes dominantes. Si ustedes han puesto atención, por ejemplo, a su familia, verán que hay algunas características que se pasan muy fácilmente de padres a hijos, como lo serían el color de la piel, color del cabello, la altura, si son un poquito gorditos, un poquito flaquitos. Entonces, si son muy parecidos a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, estos genes son llamados genes dominantes. Sin embargo, puede haber algunas características que no se parezcan mucho, o que hagan que no nos parezcamos mucho a nuestros padres o a algún familiar. Por ejemplo, que sus padres sean morenitos, ustedes sean un poco más güeritos. Entonces, esto se le llama un gen recesivo. Esto puede expresarse, por ejemplo, con el color de los ojos, color de la piel, la altura, etcétera. Entonces, en este momento no vamos a meternos de lleno en cuanto a los cuadros de Mendel, porque se puede calcular esta probabilidad de que sea un gen dominante o un gen recesivo, pero que ustedes sepan que existe. Se llama dominante precisamente porque va a ser la característica que con mayor frecuencia se va a estar expresando. Y va a ser un gen recesivo porque tiene que haber unas circunstancias muy particulares para que se pueda dar. Si no, pues siempre va a ser el gen dominante. Y hay algunas características que normalmente son dominantes y algunas que son recesivas. Por ejemplo, el color de piel siempre va a ser dominante un color oscuro a un color un poco más pálido, un poco más, como les dije, es algo como si fueran ustedes güeritos. Ahora, aquí les estoy poniendo un dibujo, un esquema sobre la célula. Obviamente va a ser una célula eucariota. En esa célula eucariota tenemos un núcleo bien definido. En este núcleo dentro tenemos a los llamados cromosomas. Y en esos cromosomas va a haber secciones que vamos a estar llamando genes. Estos genes a su vez van a tener lo que llamamos una doble hélice de ADN. Y eso lo vamos a ver a continuación. El ADN es un polinucleótido que contiene la información genética. Todo lo que somos, toda la información, todas nuestras características se encuentran en el ADN. Y ahora me voy a adelantar un poco. El ADN está constituido por nucleótidos. Cada uno de los nucleótidos está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. En el dibujo de acá abajo podemos ver, aquí está el grupo fosfato, el azúcar, que en este caso es una pentosa, y la base nitrogenada. Ahora, existen 4 tipos de bases nitrogenadas en cuanto al ADN humano. En este caso sería la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esto va a cambiar un poco ahorita que veamos el ARN. Aquí está otro esquema. Podemos ver aquí la doble hélice de ADN. Y aquí están los cuatro nucleótidos, o más bien las 4 bases nitrogenadas.
Vamos ahorita que cargue un poquito. La timina siempre va a ser par con la adenina y la citosina siempre va a estar haciendo par con la guanina en el caso del ADN. Ahora, ¿qué es un gen? Es la unidad básica de la herencia. Realmente el gen es el que va a estar dando la información sobre todo lo que nosotros vamos a hacer, cómo estamos constituidos. Y para que se pueda llevar a cabo este proceso de que dé información precisamente genética, este gen, valga la redundancia, tenemos que nuestro cuerpo va a estar utilizando lo que conocemos como el ARN. La información genética del ADN no puede salir del núcleo, porque imagínense, si sale del núcleo y hay un pequeño error o se modifica o ocurre algo, puede haber una mutación, una enfermedad, y entonces pues ya no podremos sobrevivir. Entonces el ADN siempre se queda dentro del núcleo, pero este ARN nos va a estar ayudando a copiar la información, pasarla a unos organelos llamados ribosomas para que se puedan estar formando las proteínas y nosotros podamos de esta manera existir. El gen es la parte más importante del genoma, porque es la región que define las características estructurales y funcionales de nuestro organismo, lo que habíamos comentado. En este dibujo, en este esquema, podemos ver aquí un cromosoma. Y justamente en una de sus patitas podemos ver esas secciones, un exón, intrón, exón. Es decir, prácticamente nos está marcando un inicio y un final de esta parte del cromosoma. Entonces, esta sección se va a llamar gen. Tenemos dos procesos importantes, la transcripción y la traducción. La transcripción, a grosso modo, trata acerca de cómo vamos a estar copiando la información del ADN al ARN para que pueda salir precisamente del núcleo. Recuerden que lo que sale del núcleo es el ARN, que es una copia de una cadena del ADN. El ADN nunca sale del núcleo. Mientras que la traducción es a cuando llega esta información a los ribosomas y se están formando las proteínas. Ahora, en estos genes o en estos cromosomas, si recuerdan, estábamos hablando de bases nitrogenadas, la adenina, citosina, guanina y tiamina. Entonces, estamos hablando de pares. Un codón va a ser un triplete o una secuencia de 3 bases nitrogenadas que van a dar información específica para que se forme una proteína o para dar una instrucción, ya sea para que se empiece a copiar, para que deje de copiar o para indicar que hay algún error en cuanto a uno de esos procesos. Existen 64 codones diferentes en cuanto al ser humano. Es decir, tenemos 64 combinaciones de esas tres bases nitrogenadas. Esto puede cambiar por el orden o pueden cambiar dónde inicia, dónde acaba o con quién se está pareando. 61, como dice aquí, 61 de esos codones van a ser específicos para aminoácidos. Si ustedes recuerdan bien sus clases de biología molecular, los aminoácidos van a ser la estructura que posteriormente va a estar constituyendo lo que conocemos como proteínas. Ahora existen otros 3 codones, otros 3 tripletes de bases nitrogenadas que, como dice aquí, son señales de parada, precisamente para saber dónde empieza un gen y dónde termina dicho gen, para que no se pase y no esté tratando de usar información que no debería. Aquí hay un pequeño esquema. Si ven aquí tenemos un triplete de bases nitrogenadas. La parte de acá abajo sería una cadena de ADN, pero ya abierta. Ahorita vamos a ver qué es esto. Mientras que la parte de acá es un anticodón. Un anticodón prácticamente es un triplete cuyas bases nitrogenadas van a coincidir con las bases nitrogenadas de nuestra cadena de ADN. Se escucha un poco complicado, pero no es tanto. Recuerden que cada una de las bases nitrogenadas siempre van a estar en pares. Ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto al ARN. Entonces, este ARN va a ser una molécula muy parecida al ADN. El ácido ribonucleico es un polímero de nucleótidos que se compone de un azúcar, un fosfato y de bases nitrogenadas, pero en este caso van a ser adenina, guanina, citosina y en lugar de timina va a ser uracilo. Fuera de eso son muy parecidos. Otra diferencia en cuanto al ADN es que el ARN solamente va a ser una sola cadena, mientras que el ADN son 2 cadenas que se van a estar entrelazando.
Existen tres diferentes tipos de ARN principalmente, el cual sería el de transferencia, el mensajero y el ribosomal. Si vamos en orden, esto lo voy a decir muy resumido, pero realmente implica muchas más cuestiones de las que vamos a ver en este video. El ARN de transferencia es aquel que se va a estar metiendo al ADN, al núcleo prácticamente. Para que esto ocurra, el ADN, sus dos cadenas, tienen que abrirse. Esto mediante algunas enzimas y proteínas. Una vez que se abrió esta doble cadena de ADN, una cadena de ARN, que es el de transferencia, se va a acoplar. ¿Cómo se acopla? Mediante su anticodón, que precisamente tiene que coincidir con los codones. Una vez que ya se acopló, va a estar copiando este orden de los codones, entonces ya copió la información genética del ADN. Este ARN de transferencia ya puede salir del núcleo, puede salir al citoplasma para que esa información pueda ser utilizada por la célula. Recuerden, el ADN no sale del núcleo, el ARN sí. Comenzamos con el ARN de transferencia. Seguimos con el ARN mensajero. Ahora, este ARN mensajero lo que va a hacer, va a acoplarse con el ARN de transferencia, con el anterior. Entonces vuelve a copiar la información genética. El ARN de transferencia no llega hasta los ribosomas, llega hasta cierta parte del citoplasma. De ahí es como si le pasara la batuta al ARN de mensajero, y este a su vez le va a pasar información genética a un tercer tipo de ARN. De nueva cuenta, les reitero que esto es mucho más complicado y complejo de lo que les estoy comentando, pero es la versión resumida. Ahora sí, el ARN mensajero va a llegar hasta el ribosoma, en donde lo va a estar recibiendo el ARN ribosomal. Dicho ARN lo que va a hacer, más bien se encuentra en este organelo llamado ribosoma. Va a leer esta secuencia de nucleótidos para estar formando precisamente los aminoácidos, y posteriormente se pueda formar una proteína que a su vez va a ser transportada a alguna parte de la célula o algún tejido en específico de nuestro cuerpo para formar lo que son los tejidos, por ejemplo el músculo, el hueso, el cartílago, etc. Entonces, así es como funciona el ADN. Del núcleo sale, gracias al ARN, se copia esta información, llega al ribosoma, se fabrican las proteínas, y esas proteínas van a estar fabricando tejidos, que a su vez nos están haciendo lo que somos. Ahora, rápidamente, tenemos dos tipos de células, células haploides y células diploides. Ustedes recordarán que eso también ya lo vimos en clases pasadas. Simplemente una célula haploide es la que tiene nada más la mitad de la información genética que tenemos nosotros en nuestro cuerpo ya como adultos. Una célula diploide va a ser aquella que tiene la información genética completa. ¿Se acuerdan que tenemos 46 cromosomas? Rápidamente, una célula diploide tiene los 46 cromosomas en 23 pares. Sin embargo, una célula haploide solamente tiene 23 cromosomas diferentes. Las células diploides son prácticamente, o también llamadas 1N, son todas nuestras células del cuerpo, excepto las sexuales, también son llamadas células somáticas. Mientras que las células haploides o 1N, que dijimos que tienen la mitad de la información genética, en el caso de los humanos son las células sexuales, espermatozoide y óvulo. A partir de aquí vamos a retomar esto para la siguiente clase, el siguiente tema, que va a ser ahora sí la fecundación y la diferenciación de las células para las capas germinales. Y ya estaríamos comenzando ya de lleno lo que serían los temas de embriología, pero es importante que tengan en claro lo que es una célula haploide o 1N y una célula diploide o 2N. Bueno, pues hasta aquí llega este video. Cualquier pregunta háganmela saber, por favor. Si es necesario, subo otro video o los respondo o lo que sea necesario. Entonces, chequen la plataforma para ver cuál va a ser el trabajo y la tarea para esta clase. Gracias.